Penalista y constitucionalista por estar con nosotros. Abogado, quería consultarle, pues no, hay un nuevo paquete de preguntas enviada por parte del presidente Daniel Noboa del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional. Entre ellas hay 4 que tienen que ver con reforma a la Constitución y 3 de consulta popular del plebiscito. Le pregunto, doctor, en el análisis hay un par de preguntas que tienen que ver con la Corte Constitucional, el tema de decidir por la cantidad de votos. Ya me parece que actualmente son 5 magistrados los que dan el voto de mayoría. Para algunas decisiones que se toman se plantea que sean a 6, y también algunas cosas que podrían limitar el accionar, el campo de acción de la Corte Constitucional. ¿Cómo analiza usted este nuevo paquete de preguntas que ha sido enviada por el gobierno? ¿Hay algo de nuevo que se cambia, que podría darse paso, o es mantener prácticamente la línea de las preguntas que ya fueron, por lo menos no pasó el control constitucional de la Corte? Qué gusto compartir con ustedes Sí. este espacio de la tarde, este diálogo de la tarde, y en concreto con el tema que me consulta. Sí, hay un nuevo bloque de preguntas presentado por el Ejecutivo. Tras el rechazo anterior, que es un rechazo parcial, el gobierno preparó y envió un conjunto de 7 nuevas preguntas para su evaluación. 4 de estas preguntas son o implican una potencial reforma a la Constitución. La primera de ellas sugiere la creación de un registro de personas con sentencias ejecutoriadas por violación de menores para impedir su vínculo con niñas, niños o adolescentes. Otra pregunta se refiere a la limitación de la potestad de la Corte Constitucional, que solo podrá declarar la inconstitucionalidad de leyes o decretos del Ejecutivo si al menos 6 de los 9 jueces están de acuerdo. Sería una nueva forma de contabilizar su mayoría. En tercer lugar, se establecen procedimientos, o se sugiere establecer procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento de delitos de extorsión, robo y receptación. Y en cuarto lugar, pues promulgar una ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que regule la organización y funcionamiento de la Corte Constitucional. Estas 4 preguntas, que implican una reforma a la Constitución, son una nueva expresión del gobierno nacional, del gobierno central, de la intención de generar cambios urgentes que considera necesarios para poder mejorar la dinámica contra la delincuencia en sus diversas formas. Esto de la creación de un registro con sentencia ejecutoriada por delitos de violación a menores de edad, me parece que es una discusión de primer mundo, que es una discusión que debemos tener. Hemos tenido ya discusiones de otro tipo que también son de primer mundo: el matrimonio igualitario, eh, la eutanasia, el aborto no punible y otro tipo de discusiones de primer nivel jurídico, me refiero. Esta es otra discusión de primer nivel jurídico, jurídico penal, un delito execrable, un delito que amerita un análisis exhaustivo por parte de la Corte Constitucional, y una medida que tiende o que tiene una intención de aminorar o de redistribuir la estadística criminal respecto a este delito. Pero en concreto Sí. sobre la discusión o el debate que se ve que existe entre la función ejecutiva y la Corte Constitucional en este ambiente de frustración frente a una corte que, pues, aparentemente, o al menos eso se siente, no ha privilegiado el interés de la sociedad y ha suspendido la vigencia de normas que el gobierno nacional ha expedido para enfrentar a la delincuencia organizada. Inmediatamente después de eso, pues el mismo ejecutivo ha manifestado algunos, incluso se ha manifestado públicamente y está por hacerlo, si no me equivoco, el día de mañana, junto con la ciudadanía, en un rechazo a una Corte Constitucional que, en los dichos del gobierno, pues no se compadece con el destino jurídico y constitucional del país. Así entonces, esta reforma que sugiere que cualquier decisión que la Corte pueda tomar no sea con una mayoría simple, es decir, con 5 de 9 jueces, sino con 6 de 9 jueces, yo no veo que sea una decisión o una forma que afecte derechos. En este caso, lo que la Corte debe revisar
para tomar una decisión hacia favorecer una consulta, una pregunta propuesta por el Ejecutivo, tiene que analizar cuestiones de fondo, si vulnera garantías jurisdiccionales, garantías prevenidas por la Constitución, en este caso no las vulnera, más bien restringe un ejercicio potencialmente abusivo del poder que tienen apenas cinco voluntades para modificar el destino de un país. Y por otro lado, tampoco es que cambia la estructura del Estado, que es la otra cosa que debe revisar la Corte Constitucional cuando aprueba o no o desaprueba una pregunta. En este caso yo no le veo, sino más bien aparentemente es una cuestión de forma y probablemente esa pregunta debería superar el análisis de la Ok. Corte. Y por otro lado, la intención de promulgar una ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, una nueva ley que regule la organización y funcionamiento de la Corte Constitucional, de pronto por ahí podría haber un debate sobre si esto modifica o no modifica la estructura del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano pues, está compuesto por funciones. No olvidemos que es un Estado constitucional de derechos y eso implica que está sujeto permanentemente al control de la constitucionalidad y el control de la constitucionalidad lo ejerce la Corte Constitucional. Entonces, siendo que se trata de una propuesta de ley que regule el ejercicio del control constitucional a través de la organización y el funcionamiento de la Corte, podría interpretarse como una consulta que probablemente afecte la estructura del Estado constitucional de derechos. Ya veremos con qué sale la Corte, pero al final del día yo creo que lo positivo, el gobierno nacional responde con propuestas de reforma. Quizás no ha sido lo más articulado en el momento de defender estas propuestas a través de sus representantes en las audiencias que ha pues, convocado la Corte Constitucional. Y vale la pena quizás una sugerencia, ¿no? Corregir este particular, Claro. buscar asesoramiento más especializado, buscar un asesoramiento que tenga experiencia en la materia y que pueda defender ante la opinión pública primero, porque después de todo se trata de hechos que son de connotación nacional, que nos interesan a todos, pero sustancialmente con fundamentos jurídicos y con técnica jurídica argumentativa ante la Corte para lograr un resultado favorable. Abogado, ¿y qué pasa en cuanto a esta propuesta de que las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puedan ser justamente reasignados a la Asamblea Nacional? ¿Hay algún impedimento constitucional? ¿Podría calificarse o no ese tema? Bueno, en una primera versión de esta dinámica que se opone a la existencia misma del Consejo de Participación Ciudadana, ya la Corte se ha pronunciado sobre que su eliminación trastoca la estructura institucional del Estado ecuatoriano y en consecuencia no pasó como consulta. Pero ahora esta nueva versión que propone trasladar estas competencias al legislativo, pues yo creo que van a mantener esa misma línea de análisis, la Corte Constitucional, lo que no quiere decir que es imposible, sino que quiere decir que la vía para obtener este cambio que el gobierno nacional y algunos, y me incluyo, han sugerido como necesario, que es la eliminación de esta institución inútil que lo que ha hecho es complicar la existencia, fingiendo la participación ciudadana cuando realmente quienes toman las decisiones terminan siendo los mismos partidos políticos que logran mayoría a través de un sistema de elección popular que es un sistema fallido, definitivamente. Entonces, la vía para hacerlo quizás no sea a través de la consulta, sino a través de una asamblea constituyente. Yo creo que cada vez más se va viendo necesario que el gobierno reflexione sobre la necesidad de una reforma estructural del Estado ecuatoriano a través de una asamblea constituyente. Yo creo que si siguen perdiendo tiempo estrellándose contra una Corte Constitucional que no se compadece con la realidad del país, estamos perdiendo tiempo valioso, tiempo dentro del Correcto. cual se pierden vidas, la tranquilidad, la seguridad. Así que yo sugiero que sobre ese en particular, por ejemplo, no insistir Ok. y ya entender que lo que corresponde es asumir ese reto.
una Listo. asamblea constituyente que reforme el Estado ecuatoriano. Ok, abogado, eso es una propuesta interesante. Continúa la entrevista, Sebastián Díaz. Gracias, Leonidas. Estimado abogado, quisiera preguntarle sobre la cronología de los eventos, donde el presidente envía unas preguntas a la Corte, le realiza los siguientes análisis y le devuelve las preguntas, las cuales no procedía, ya sea porque es inconstitucional o no podía por, digamos, enmienda. Quisiera preguntarle desde ahora, ¿cuál puede ser el efecto jurídico, si existe, donde el presidente envía preguntas, se les devuelve y ahora se les envía? ¿Cómo son los plazos para llegar a la consulta popular? Se hablaba realizarla la última semana de noviembre, si no el 14 de diciembre. Desde su conocimiento, ¿cuánto tiempo tiene la Corte para responder estas nuevas preguntas del presidente? ¿Y cuánto demoraría para cuando ya estén, digamos, en firme todas las preguntas de la consulta popular? Bueno, la Corte Constitucional tiene plazos cortos. El problema no es nada más el plazo que tenga la Corte Constitucional para responder, sino luego el trámite que corresponde con posterioridad a esto, que es remitir las preguntas al el Tribunal Electoral para que pueda elaborar el proyecto, incluyendo las explicaciones de las preguntas que deben ser sometidas, y eso toma su tiempo. Entonces, si usted me pregunta a mí ya con las preguntas que han sido aprobadas, que son aquellas que se refieren a la contratación por horas en el sector turístico, sobre la reducción del número de asambleístas, sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país, sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos. Sobre ese en particular, pues obviamente el proceso ya está en marcha. Sobre las nuevas preguntas que han sido ingresadas recientemente, estas que se refieren a las que referimos antes, ¿no? La creación del registro de personas con sentencia ejecutoriada, la limitación a la potestad de la Corte Constitucional, una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y procedimientos especiales para juzgamiento de delitos específicos. Además de eso, la reapertura de salas de juego y casinos en hoteles de 5 estrellas, la prohibición del uso del nombre y de personas condenadas por delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, eso que tiene aparentemente un fin muy específico, y las directrices sobre la nueva ley orgánica de control constitucional como parte de la reforma. Es decir, todas estas yo creo que no se alcanzan hasta esta fecha que se ha propuesto el gobierno. Originalmente se hablaba de diciembre, pero me parece que el análisis va por la línea de la urgencia primero, y segundo, lo inoportuno que es mezclar un mes tan delicado como aquel que pone fin al año, ¿no? Diciembre, Navidad para los que celebran la Navidad, cristianos y no cristianos, pero la Navidad se ha vuelto una celebración mundial, el fin de año también. Entonces, en este mes, que además corresponde al pago de décimos y demás, no es un mes muy favorable para un proceso eleccionario. Entonces, yo creo que no, la Corte no va a alcanzar a pronunciarse sobre todas estas preguntas y otras que faltan, además, ¿no? Que el gobierno ha dicho que no está todo todavía planteado. Y ahora sobre el tema de las leyes suspendidas por la Corte Constitucional, ya que muchos de esos artículos contenían vicios de tema, vaya la redundancia, constitucional. ¿En qué quedó el tema? Porque ahora se ha desviado sobre estas preguntas a la Corte para poderlas pasar para la siguiente consulta popular. Pero ¿en qué quedaron las leyes? ¿Si quedaron en suspendidas o fue un par que le dio la Corte? ¿Nos pudiera comentar cómo se encuentra todo ese tema? Seguimos esperando un pronunciamiento. La Corte ha suspendido la vigencia de algunas normas contenidas en estas leyes, las de solidaridad, la de seguridad, la de inteligencia y demás. Y la verdad es que esto es molesto porque particularmente el objeto, digamos, el central de toda esta reforma propuesta por el gobierno, justamente proviene de una dinámica con la misma Corte Constitucional en la que el gobierno nacional, no solo este, sino además el anterior, eh, se vieron la necesidad de decretar permanentemente estados de excepción, porque Ecuador lamentablemente vive en estado de excepción porque Ecuador tiene una circunstancia excepcional y una cosa es consecuencia de la otra. Entonces, una de las razones para poder pedir el estado de excepción es que estemos en una
conflicto armado interno, y este conflicto armado interno, que es un concepto que nos parece muy natural a quienes lo escuchamos, pues para la Corte no lo es, y es una Corte muy reglamentaria o digamos, que previene o trata de entender las cosas que están prevenidas estrictamente en la norma, y como no hay un concepto como tal, se animó a sugerir uno y le llamó la atención al gobierno y le pidió que pues definan un conflicto armado interno. Y cuando lo hace, suspende. Entonces, ya, pues también pongámonos de acuerdo. Hay cosas que son claras en esta dinámica. La Corte Constitucional tiene un papel preponderante en un Estado constitucional de derechos. Eso es indiscutible. Lamentablemente, la estructura, la forma en que se estructuró esta Corte Constitucional le da un poder supremo tal que estamos sometidos nuestros destinos están sometidos a la voluntad de 5 individuos, 5 personas. Y estas 5 personas, si resuelven ser excesivamente formalistas o garantistas para determinadas cosas, vamos a seguir entonces atrapados o empantanados cuando hay situaciones como estas que requieren una reforma. Entonces, cuando, por ejemplo, yo escucho a quienes defienden la postura incólume, intocable de la Corte Constitucional, que son, pues, que deben respetarse la vigencia de los derechos, que el derecho y las garantías se respetan. Yo les recuerdo que nuestra misma Constitución contiene 2 monstruos jurídicos. Un delito que es imprescriptible, eso es algo que no se entiende en el derecho contemporáneo, y un delito que es juzgable en ausencia. Me refiero a los delitos de peculado, cohecho y concusión, y los delitos relacionados con la corrupción. Y eso está en nuestra Constitución. Y esa decisión la tomamos hace años como país porque vimos una necesidad. Esto de transformar o desnaturalizar el derecho penal hacia la creación de delitos imprescriptibles, cosa que es rudimentaria y obviamente ajena a la seguridad jurídica. No debería existir un delito que sea imprescriptible y tampoco debería ser posible juzgar a nadie en ausencia. Eso también es medieval, si no incluso anterior. Sin embargo, el Estado ecuatoriano lo decidió y se hizo. Y ahí es donde yo me pregunto, si se pudo hacer semejante cosa, transformar ciertos delitos específicos, por lo graves que son, en fenómenos jurídicos que son ajenos a su naturaleza, delitos imprescriptibles, delitos que pueden ser juzgados en ausencia, entonces, ¿cómo es que ahora no podemos, nosotros, como sociedad ecuatoriana, determinar que existe un fenómeno que lo vivimos todos los días, menos la Corte Constitucional, sobre la existencia de un conflicto armado interno y la necesidad de crear un régimen especial para poder enfrentar con mayor efectividad que hasta ahora no hemos logrado, con las herramientas que tenemos, como por ejemplo con esto de los allanamientos con sin orden judicial, pero con una verificación posterior dentro de las siguientes 24 horas. ¿No les parece que es muy obvio que las bandas y los grupos de delincuencia organizada se enteran antes de los operativos y con eso una buena parte de estos operativos no tienen ningún resultado plausible? ¿Cómo evitamos eso? ¿Seguimos respetando a rajatablas las garantías jurisdiccionales? ¿Seguimos muriendo? ¿Seguimos siendo secuestrados? ¿Seguimos siendo vacunados? ¿Solo porque tenemos que respetar ciertas garantías que están en la Constitución? No, señores. La Corte tiene que ponerse la camiseta del país. Tiene que entender que estamos viviendo una circunstancia extraordinaria. Y en esa circunstancia extraordinaria, lo primero que se le exige es que se apure. Y no lo ha hecho. Claro, el gobierno también no pone de su parte y lo llena de consultas y de demandas y los sectores que se oponen a todo, acciones en constitucionalidad. La verdad es que el ciudadano común, el ciudadano que espera un gobierno que actúe, y tenemos un gobierno que está intentando actuar, estamos hartos, cansados de esta interminable pelea y pugna de poderes en las que el Ecuador está enfrascado hace mucho tiempo. Importante el análisis sobre estos temas coyunturales. Culmina la entrevista, Alberto Quintana. Gracias, doctor. Qué gusto siempre saludarlo. Oiga, definitivamente, y no sé por qué, lo escuchaba y enseguida
automáticamente, mentalmente me venían dos mandatarios a la cabeza. El uno que estuvo en funciones en México, ¿no? Me acordaba de los abrazos por balazos de Andrés Manuel López Obrador. Y me acordaba, en cambio, también del presidente Gustavo Petro, ¿no? El uno porque tenía, en el caso de México, pues esa doctrina, ¿no? Hay que abrazar al delincuente, al criminal que va diezmando a la sociedad. Y el otro también, pues negociando con todo tipo de delincuentes para ver esos resultados atroces que afectan no solamente a la colectividad colombiana, sino a la región. El Ecuador es afectado directamente por estas medidas, ¿no? De jefes de Estado que creen que negociando con delincuentes, que esto de que hablan de pacificación con criminales, dan posibilidades, y ya vemos cómo el hectariaje de los cultivos de coca pues han crecido tremendamente en estos 3 primeros años de la administración Petro. En todo caso, lo quería invitar un poquito a reflexionar un tanto sobre esta nueva fase que han anunciado las Fuerzas Armadas como nueva estrategia territorial, la lucha contra la criminalidad, algo que está cogiendo fuerza desde la semana anterior, ¿no? Una nueva estrategia militar que está concentrando los esfuerzos, ¿no?, de las fuerzas del orden, de la Fuerza de Tarea Conjunta, en algunas zonas, las más críticas, ¿no?, las provincias más críticas. En esta ofensiva se está contemplando, y esto vale la pena escucharlo, ¿no?, eliminar cabecillas, destruir recursos de la minería ilegal y neutralizar actividades de contrabando apoyadas en patrullaje constante e inteligencia militar. Además, la estrategia está priorizando el control penitenciario, la cero tolerancia a la corrupción y la depuración institucional. Como aquí nos encanta ser garantistas, hay mucha gente que yo entendería que es en buena lid, tienen preocupaciones del tema de los derechos. Hay otros que definitivamente les encanta aupar a la criminalidad. Hay hasta comunicadores sociales y medios de comunicación que le hacen relaciones públicas a los criminales. Y hay que decirlo así frontalmente. Pero la pregunta es, doctor, básicamente, ¿cómo sintonizamos o cómo orientamos a los ecuatorianos para seguir brindando ese soporte que necesitan las fuerzas del orden, ¿no? Más allá de que necesitemos más institucionalidad, pero cómo debemos de tomar estas decisiones que se están tomando ante lo que usted decía, que yo lo concuerdo totalmente, ¿no? Una situación totalmente extraordinaria que vive nuestra sociedad. Bueno, interesante el análisis. Vemos que el gobierno nacional, si no fue ayer, fue hace poco más que eso, lideró un operativo enorme que dio con unas estructuras de la delincuencia organizada en la frontera, donde ha capturado a decenas de personas que están involucradas en esta dinámica delictiva, recursos económicos, bienes y demás. Entonces, es una tarea titánica, ¿no? Estamos en una lucha gigante que debe ser articulada. Y esta articulación nos incluye a todos, ¿no? Los abogados en el libre ejercicio, quienes conducen opinión como ustedes, las universidades, que honestamente pienso que están en crisis, honestamente. Lo vivo personalmente desde varias perspectivas y lo veo. Hay una crisis en la educación, hay una crisis en la salud pública, hay una crisis en la seguridad. Es decir, el Ecuador está destruido. Y quienes no quieren ver la película completa, porque aún hoy hay quienes defienden proyectos políticos de izquierda, que son aquellos proyectos políticos que han destruido a la región. Si la región está destruida, no solamente es Ecuador. Si usted recorre Latinoamérica y llega hasta el Polo Sur, Argentina y Chile tienen problemas nuevos que no tenían tiempo atrás. Y esto ha ocurrido en medio del hegemónico poder que ejerció el socialismo del siglo XXI en toda Sudamérica. Fue detrás de eso. O sea, tan buen trabajo hicieron que resulta que ahora la región está destruida. Por favor, ya yo creo que el discurso político está para las anécdotas de un almuerzo, una cena familiar, pero ya no se trata de ideologías. Es decir, resulta que porque eres de izquierda tienes que ser progresista, tienes que ser anti-Israel, pro-Palestina, que porque eres de izquierda tienes que ser... O sea, es un modelo pro-aborto, tienes que ser
pro derechos e igualdad. Nadie puede tener una libertad de pensamiento. Ya, yo creo que a esta altura el desarrollo social no se trata de izquierdas y derechas, se trata de las necesidades que tiene un país y de las soluciones que son pragmáticas, que son multidisciplinarias, que deben convocar a todas las personas que tienen raciocinio, recursos para poder ayudar. Yo no he visto, por ejemplo, que el sector privado haya colaborado con el gobierno nacional como se esperaba desde la perspectiva de un empresario como es Daniel Daniel. Noboa, y Daniel Noboa, el presidente de la República, que es un empresario. Yo pensé que iba a haber una participación más activa del sector privado hacia la privatización o hacia la colaboración del sector privado. Quizás no se nota, quizás no se comunica de la forma correcta. Pero seguimos viendo una justicia destruida y arruinada detrás de un proceso de una supuesta reconstrucción. La llamada metida de mano de la justicia del correísmo lo que hizo fue construir numerosas edificaciones que no tuvieron ningún sustento económico. Justamente hoy tuve una audiencia en Florida Norte y un cliente que me acompañaba no podía creer que el 80% de la luminaria estaba apagada. Y estaba apagada porque resulta que no tienen cómo cambiar focos, porque tienen que ahorrar luz. Aire acondicionado no existe, es un lujo que la verdad es que ya ni se acuerdan. Computadoras no tienen que llevar sus propios medios electrónicos para poder hacer las audiencias. Sillas para sentarse, papel para imprimir, tinta, personal suficiente. Es decir, la Administración de Justicia está arruinada. Y todo esto por el lamentable populismo con el que se manejó el destino del país durante mucho tiempo. Una administración que no tenía sustento, que no iba a tener cómo sostenerse, una justicia gratuita que no tiene cómo autofinanciarse. Y la verdad es que todo este tipo de problemas, si no cambian estructuralmente desde la raíz, no vamos a lograr un cambio sustancial. No importa cuántos delincuentes la policía capture, si inmediatamente después son puestos en libertad. Y sobre eso también hay, por si acaso, trabas en la norma. Los jueces también tienen una dificultad importante. Un juez no puede dejar privado de su libertad a un delincuente si el fiscal no le propone en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Primero tiene que pedir la prisión, segundo tiene que sustentar la prisión y tercero tiene que superar el margen de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Y la gente lo que quiere es ver al criminal preso, como si esto fuera una justicia express. Eso no existe. Eso no existe. Hay muchas reformas que hacer. Y vemos que la Corte Constitucional se está entrometiendo en beneficio de intereses de la delincuencia. De alguna u otra manera lo está haciendo. No creo que sea la intención de favorecer a la delincuencia, pero están cegados por una perspectiva jurídica garantista que no se sostiene más. Correcto, definitivamente coincidimos plenamente en eso, ¿no? Es un problema. Aquí hay que entender sociedad en general, todos los sectores ciudadanos, más el Estado, pero el Estado en la integralidad. Hay que olvidarse de aquello. Hay muchos que creo que tienen pues ubicados pues en el chip que el Estado es Carondelet, ¿no? Y nos olvidamos que, por ejemplo, desde los GACS, desde los gobiernos locales, se maneja muchísimo en lo que tiene que ver con el tema pues del propio manejo territorial, ¿no? Desde la Administración de Justicia, organismos como la Corte Constitucional deben de estar pues en sintonía con esta situación terrible que vivimos, ¿no? Ante esta amenaza que quiere ponernos de rodillas al Estado y a la sociedad. Entonces tenemos que reaccionar, señores, y yo creo que los ecuatorianos, por eso la importancia de tener este tipo de entrevistas, doctor, como para ir orientando justamente a la opinión pública. Qué gusto enorme siempre conversar con usted, ¿ah? Encantado. Siempre las órdenes. Gracias. Es el doctor Carlos Luis Sánchez, experto en materia constitucional y por supuesto también en temas penales. Son las 18:04. Wendy.